Juan 3:34. Dice: el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Amén. La unción es una figura que vemos desde el Antiguo Testamento. Y si recordamos, ya que hemos aquí en la iglesia local estudiado el Éxodo, Levítico y ahora estamos en Números, hemos visto que esa unción se encontraba representada en el derramamiento de aceite, un aceite especial, sobre la cabeza de algunos hombres. Ese ritual era una especie de consagración pública para un oficio. Inicialmente se aplicó sobre sacerdotes, por ejemplo Números 18:8, pueden mirarlo. Posteriormente se usó para ungir reyes, como por ejemplo Salmo 89:20 con David. Y a veces vemos algunas escenas similares a unción en profetas y en jueces. Sobre estos últimos encontramos algunas oportunidades en la Biblia donde leemos textualmente que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre, ¿se acuerdan? Y cada vez que ocurría eso, algo extraordinario ocurría. Esa persona era capaz de vencer una guerra que era imposible ganar o realizar proezas indecibles. Como vemos, entonces la unción era como una especie de consagración para una obra o una especie de capacitación para lograr una obra. Y si miramos estos cuatro personajes, sacerdotes, reyes, profetas y jueces, que se les dice que el Espíritu vino sobre ellos en varias veces, en varias ocasiones, hay un factor en común en todos los casos. La unción que recibían era limitada, o sea, era como un destello que duraba poco. ¿Se acuerdan? Vino el Espíritu sobre Gedeón, vencieron y de repente Gedeón termina idolatrando un efod. ¿Sí? ¿Y dónde quedó la unción? ¿Sí? O sea, es como si la unción fuera algo milagroso que Dios daba en momentos muy necesarios y ya, o sea, como que se apagaba o se retiraba, se agotaba, se iba, como sea. Hasta Saúl, vemos en algunas ocasiones, no solamente que fue ungido por Samuel, sino también el Espíritu vino sobre él en algunas ocasiones para lograr algunas cosas. Entonces, el factor común es eso: todas las unciones que vemos en el Antiguo Testamento son temporales, son limitadas. Y precisamente esos personajes ungidos servían como un anticipo de aquel que vendría. Uno que recibiría la unción de lo alto sin medida ni comparación. Una unción que sería suficiente para que cumpliera de manera plena y eterna la obra de redención. Lo acabamos de leer, Juan 3:34 decía que el Padre ama al Hijo, el Padre envió al Hijo, el Padre le dio las palabras que el Hijo iba a hablar y le dio el Espíritu sin medida. Ahí está hablando del Hijo. Cristo es el único que recibe el Espíritu sin medida. Eso es la unción. Estaremos estudiando esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto miraremos la ordenación de Jesús. El segundo punto, la capacitación de Cristo. Bueno, comencemos. Primer punto, la ordenación de Jesús. Vamos a Hechos 2:36. Dice el apóstol Pedro a los israelitas, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fue Dios el que encabezó, oficializó esta ordenación.
El Señor Jesús cumplió su ministerio no como un hombre autonombrado. Los sacerdotes le preguntaban, bueno, ¿cuáles son tus credenciales? Sería lo que en términos de ahora diría, bueno, muéstrame tus diplomas o tus títulos o los certificados de autorización de que nosotros te dimos permiso de enseñar. Pero esas certificaciones, credenciales y ordenación se la dio fue Dios mismo al Señor Jesús. El Padre fue el que llamó al Hijo al ministerio. Deuteronomio 18:15. Fue el Padre el que nombró profeta a Cristo. Salmo 2, 6 al 7. Fue el Padre el que nombró rey a Cristo. Hebreos 5:5. Fue el Padre el que nombró sacerdote a Cristo. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, fue Dios Padre el que constituyó a Jesús como Cristo. No fue un título que Cristo simplemente sacó su árbol genealógico y lo publicó para que lo ungieran. No fue necesario. Él ya tenía todas las credenciales de su ascendencia, pero el Padre fue el que lo hizo Señor y Mesías. Pero ahora, ¿de qué manera fue ungido Jesús? O sea, vemos que en la eternidad Cristo ya había sido ordenado, porque Cristo fue escogido como Hijo de Dios para redimir a la iglesia desde la eternidad pasada. Entonces, ¿cómo se hace oficial o visible, público, aquí palpable, lo que en la eternidad ya se había estipulado, ya se había predeterminado? Bueno, precisamente a través de un reconocimiento público con una unción muy especial. Miremos Hechos 10:38. Dijimos ahorita que los reyes eran ungidos con aceite. Los israelitas, una de las objeciones que tienen contra Jesús es que ellos dicen que Jesús nunca fue ungido con aceite y que por eso no puede ser rey. Ahí hay un problema. Mira lo que dice Hechos 10:38. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todas las unciones con aceite que se hicieron en el Antiguo Testamento sobre los personajes que mencionamos ahorita eran anticipaciones, eran sombras, eran figuras de lo que él iba a cumplir. Entonces, ¿cómo vamos a requerir como requisito ungir con aceite a aquel que iba a cumplir lo que el aceite significaba? No, él ya es la realidad que llegó. Y si el aceite representaba esa función que el Espíritu Santo iba a cumplir sobre el Hijo, el mismo Espíritu Santo fue el que vino sobre Cristo, sin necesidad de que goteara el aceite sobre la barba de Cristo y descendiera hasta sus vestiduras, porque eso fue el Espíritu que lo llenó sin medida, lo llenó absolutamente en todos sus seres, cuerpo y alma, en toda su naturaleza divina y humana. Fue llena plenamente con el Espíritu Santo. Esa es la unción de Cristo, el mismo Espíritu Santo. Cuando estaba en la tierra, el Hijo de Dios fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida. ¿Y qué dice Hechos 10:38? Con poder. Poder de lo alto que se evidenció a través de señales, prodigios que nunca jamás se habían visto, que ni siquiera los profetas del antiguo pacto ejercieron. Lo más cercano a milagros fue cuando aquel profeta anónimo, el rey lo señala, y cuando lo señala se le pudre el brazo, el rey dice ora por mí, y el rey ora y el brazo se le restaura. El que profetizó contra Jeroboam. Vemos otro caso cuando Ezequías se enfermó, Isaías llevó unos higos, se los aplicó y bueno, oró por él y fue sano Ezequías. O sea, hay milagros de sanidades en el Antiguo Testamento muy limitados, contados. Pero lo que Jesús hizo, abrir ojos a ciegos, sanar a leprosos, sanar a mujeres con flujo de sangre, liberar de posesiones demoníacas, jamás se había llevado a cabo. Bueno, los 4 evangelios, Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 1:32, los 4 evangelios testifican que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en una forma visible.
públicamente. Entonces, cada vez que decimos la palabra Cristo, estamos diciendo el ungido. La palabra Mesías significa el ungido. Y ya entendemos qué significa. La presencia misma del Espíritu Santo saturando, llenando la persona humana y divina, la persona de Cristo en su naturaleza humana y divina. Bien, entonces Cristo no es solo un título, es una forma de nosotros conmemorar esas verdades de que Jesús es el ungido prometido. Lucas 2:26, así se le había dicho a Simeón. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor, al ungido. Y así vemos otras promesas, Salmo 2:2, Daniel 9:25. Bien, entonces vemos, hermanos, cómo fue ordenado Cristo, con la presencia misma del Espíritu Santo, que es el cumplimiento absoluto de lo que el aceite una vez representó de manera limitada y temporal, pero en él infinito y sin medida, incomparable. Bueno, segundo punto, veamos la capacitación de Cristo. Pero antes quiero que confirmemos lo que estamos diciendo a la luz de algunos textos. Leamos los Hebreos 5:5. Dice: Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ven? Cristo no se autonombró, no se tomó él no sacó sus credenciales, ni tampoco apeló a su deidad. No, el Padre mismo es el que lo glorifica. Bien, leamos otro pasaje. Salmo 132:17. Miren esto que se cumple en Cristo. Allí haré brotar el cuerno de David, refiriéndose al poder. He preparado lámpara a mi ungido, ¿sí? A mi Mesías, a mi Cristo, con poder. Se cumplió en Cristo, siendo ungido con poder y espíritu de lo alto. Bueno, entonces, hermanos, vemos en el Señor Jesús la dignidad del título de Mesías. Pues por eso podemos decir Jesucristo, Jesús el Mesías, Cristo Jesús, el ungido Jesús. ¿Sí? Todos esos títulos recuerdan la magnificencia y la plenitud del Señor. Ahora que hablamos de la capacitación de Cristo, recordemos lo que vimos la semana pasada brevemente. Comprobamos que en el Señor existen dos naturalezas sin mezclarse, confundirse o fusionarse. Son dos naturalezas, pero tampoco significa que sean dos personas. Eso ya lo vimos. Entonces, vimos que el Hijo de Dios, siendo el Verbo, tomó naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es limitada. Por tanto, si la naturaleza de Cristo es limitada, porque Él se hizo hombre plenamente, o sea, era un ser humano con limitaciones, como ya vimos, entonces en su naturaleza humana, Él requería ser capacitado por Dios, porque era un hombre. Sí, es Dios, pero como fue un hombre plenamente, necesitaba ser capacitado por Dios para lograr
la misión que se le había asignado. Como hombre pleno que fue y que es, requirió ser equipado por Dios con el Espíritu Santo para poder cumplir la misión que el Padre le dio. Por eso dice Lucas 4:18, ¿se acuerdan cuando el Señor leyó el texto en la sinagoga de Nazaret? Leyó el versículo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice todas las misiones que se le había dado. Pero para poder cumplir esas misiones requirió ser ungido con el Espíritu del Señor, ¿sí? Porque en su humanidad necesitaba ser ungido para eso. ¿Bien? Entonces, hermanos, miren, el Señor provenía de la simiente de Abraham, de la dinastía de David. Su humanidad era impecable, era perfecta, pero aún así necesitaba ser ordenado como Mesías por el Padre. Porque es que el ministerio o los oficios, rey, profeta, sacerdote, que se concentran en que es Cristo, no es algo que se pueda tomar por sí mismo. Es algo que solamente Dios podía dar, glorificar, asignar, ordenar, ¿sí? Entonces, a pesar de que él era heredero al trono, descendiente de Abraham, santo de los santos, aún así necesitaba ser ordenado por el Padre como Mesías, porque era un hombre, de todas formas, ¿sí? Necesitaba autorización del cielo, por así decir, para poder cumplir la misión que se le dio. Entonces, cuando hablamos de Cristo, de la unción de Jesús, estamos incluyendo esto, que el Señor fue lleno del poder del Espíritu Santo para poder cumplir lo que el Padre le dio. Veamos Hebreos 7. Hebreos 7:16. Dice: como él fue ordenado sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea, porque no era descendiente de levitas ni de sacerdote de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Fue constituido en virtud de esa vida eterna que tiene el Señor, que es inmortal o eterno. Mira el 22. Leamos, perdón, desde el 20. No fue constituido sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tanto más es hecho Jesús fiador de un mejor pacto. (26) Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bien, 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, entonces Cristo fue constituido por Dios para poder ejercer el ministerio de Mesías, para poder ejercer el oficio de mediador, para poder ser fiador del nuevo pacto, ¿sí? Él es plenamente apto, justo y santo, pero tuvo que ser hecho más sublime que los cielos, claro, porque el Padre lo exaltó y lo puso hasta lo sumo. Fue hecho más sublime que los cielos, ¿sí?
y fue lleno de toda gracia y verdad. Juan 1:14, ¿se acuerda que dice que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Lleno de gracia y de verdad. En otro pasaje, Cristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En virtud de todo esto que estamos diciendo, de que Él es el Mesías, el Señor y Mesías, como dijimos ahorita, Él recibió de Dios todo poder, todo juicio sobre todo el universo. Juan 5:22 y 27 lo muestra. Y hermanos, era tal esta unción que es evidente en el Señor Jesús, porque en su humanidad fue capacitado y equipado, pero también Él de sí mismo mostraba que dependía de Dios. Mostraba que lo que Él hacía no lo hacía por su propia cuenta. Juan 8:28 dice, lo que yo hago no lo hago de mí mismo. ¿Sí? Y es más, era tanta la dependencia de Jesús siendo hombre completamente, que era necesario que Dios lo abandonara para que pudiera morir en la cruz. Si Dios no abandona a aquel que es Dios y hombre, no puede morir. La presencia debía abandonarlo primeramente para poder morir cuando expiró. Y obviamente el que murió no fue la deidad, sino fue la naturaleza humana. ¿Sí? Miren hasta dónde va la dependencia de Jesús en el Espíritu Santo, porque eso que Él sufrió esa madrugada, hermanos, hasta la tarde, fue tan terrible que cualquiera se hubiese desgonzado a las 9 de la mañana, a las 11, pero Él duró hasta las 3 de la tarde, incluso un poco más. ¿Sí? El Espíritu Santo lo capacitó para lograr llegar hasta la meta. Y aunque el Espíritu Santo lo capacitó para eso, también la Biblia dice que Él entregó su vida voluntariamente. Juan 10:17. Ahí vemos la Trinidad de manera activa, perfecta. El Padre capacita al Hijo, el Hijo se entrega voluntariamente, el Espíritu Santo lo capacita para vencer. O sea, ahí vemos la obra trinitaria. Y como ya hemos visto, el Espíritu fue el que hizo eficaz la sangre de Jesús para satisfacer la ira y la justicia de Dios. Hebreos 9:14. ¿Sí? Para terminar, hermanos, les voy a decir dos conclusiones. Primera conclusión. Con todo esto que estamos viendo hoy, de la unción de Jesús, definitivamente no necesitaba el Señor ser rociado de aceite sobre su cabeza para ser quien es Él. Lo que solamente era una sombra, en Cristo fue público y visible. Y es más, el que estuvo ahí administrándole la ordenanza al Señor Jesús fue Juan Bautista, que era profeta y que era hijo de sacerdote. O sea, él era de la línea del sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, hay, como dijo el Señor, es necesario que cumplamos toda justicia. Se cumplió públicamente, un profeta lo unge, que es de la línea sacerdotal, sumo sacerdotal, porque se acuerdan que el papá de Juan Bautista entraba al lugar santísimo, era sumo sacerdote, imagínense. Entonces, en todo sentido, hermanos, el Señor es quien dijo ser. Segunda conclusión. Ya con todo esto, confirmamos, ambas naturalezas de Cristo contienen todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Voy a citar las palabras del pastor John Hill del siglo XVIII. Dice: no hay perfección esencial en la deidad que Él no tenga, ni hay ninguna que el Padre tenga que Él no tenga plenitud. Cerro comillas. Oremos.